Vamos a seguir viendo los elementos de contaminación atmosférica. Una de las cosas, de las últimas que había mostrado, creo que había sido la clasificación de esta fuente, que al igual que en el caso de las aguas, bueno, son naturales, o de origen biogénico y antropogénica. Y para efectos nuestros aquí en Panamá, la clasificación que nos interesa de las fuentes antropogénicas son las móviles y las fuentes fijas. De las móviles tenemos más conciencia por la cantidad de autos que circulan aquí en la ciudad todos los días, dentro de la ciudad, y por el movimiento que hay desde el este, oeste, el norte, hacia el centro. Una pregunta. ¿Qué conocen ustedes acerca de las emisiones que pueden provenir de los automóviles en general? Automóviles, camiones, equipo pesado, etcétera. ¿Qué me pueden comentar? ¿Escucharon la pregunta? Estoy hablando. El dióxido de carbono, monóxido. No te escucho claramente. Que ellos pueden emitir CO2 también. ¿Y qué más a partir de los combustibles que ustedes saben que utilizan los automóviles? Unos combustibles creo que usan azufre, así que podría haber algún compuesto con azufre que sea contaminante. Pensaría yo, no estoy seguro. ¿Cuáles otros intuitivamente podemos pensar, además del azufre que está en el combustible, para que ocurra la combustión en el motor del automóvil? ¿Qué otros elementos? Metano. Metano. Pero en una combustión donde hay mucho oxígeno, recuerda que el metano es una forma reducida. O sea, se refiere a las formas oxidadas como dióxido de carbono, compuestos como aldehídos, histonas, así. Correcto. Sí. ¿Qué contiene la gasolina y el diésel mayoritariamente? Hidrocarburos. Ok, y entonces la combustión de estos hidrocarburos, ¿a qué va a conducir? A la formación de agua y dióxido de carbono.
Si la combustión es completa y si no lo es, Puedo tener monóxido de carbono también, con una combustión incompleta de carbono. y con respecto al nitrógeno, Se producen óxidos de nitrógeno. ¿cómo se produciría? Puede ser nitrógeno molecular, forma de gas. Pero durante la combustión, ¿cómo reacciona ese nitrógeno que está en el aire? No, eso no hay que meterlo en ningún contenedor. ¿Cómo reacciona el nitrógeno en la combustión? Formando. Óxidos de nitrógeno, profesor, formaría. ¿Cuáles óxidos? Se podría formar monóxido de nitrógeno y luego cuando se libera a la atmósfera podría formar un dióxido de nitrógeno. Ok. Alguien que ha ido a cargar gasolina en un día soleado, ¿notan algo particular cuando están dispensando el combustible? ¿A qué temperatura más o menos ocurriría esa combustión en un motor? Si quisiéramos ver desde un punto de vista estequiométrico la reacción que está ocurriendo ahí durante la combustión, ¿cómo podríamos plantearlo teóricamente? Se refiere a la ecuación, a la reacción en sí, Correcto. con todos los coeficientes, o nada más las especies que intervienen. Las especies que intervienen.
Preferiblemente un hidrocarburo más una molécula de oxígeno, bueno, más moléculas de oxígeno dependiendo de lo que es la reacción estequiométrica. Está gaseoso, igual a dióxido de carbono en estado gaseoso y agua, creo que también el agua en estado líquido, me parece. La oxidación total. Esa sería la parte del hidrocarburo. ¿Y las otras reacciones? Para que una estequiometría, entre comillas, sea exitosa, porque aquí estamos hablando de una mezcla, ¿no? Entendemos que la gasolina es una mezcla. Para que la estequiometría, desde el punto de vista ambiental, sea adecuada y se obtengan productos inocuos, ¿qué debe ocurrir? Yo creo que si tenemos una mezcla compleja y yo quiero la geometría adecuada es como aislar la sustancia que estoy estudiando. Como la gasolina tiene hidrocarburos aromáticos, como también alifáticos, y pueden haber otras sustancias orgánicas como alcoholes que también pueden oxidarse durante la combustión. Sería como hasta cierto punto aislar o separar esa muestra de las otras. Para todos estos contaminantes que hemos mencionado, usted mencionaron, me dijo, bueno, del azufre que está en el combustible se puede formar óxido de azufre. Del nitrógeno que está en el aire se puede formar óxido de nitrógeno. Como son hidrocarburos, dióxido de carbono, vapor de agua, o si el proceso no es completo, monóxido de carbono, carbono elemental. Luego yo les preguntaba que si han visto el fenómeno de por qué es recomendable añadirle gasolina al auto en horas de la noche o muy temprano en la mañana y no a pleno sol. Por efectos de la temperatura. ¿Cuál efecto? Desde el punto de vista químico y atendiendo a lo que es la gasolina, ¿qué efecto podría tener una temperatura más alta? Que algunos componentes se volatilicen. Claro, se volatilicen algunos componentes de la gasolina que tengan presiones de vapor altas o bajas. Alta. Altas presiones de vapor. Entonces, por eso no es recomendable. Lo que le comentaba hace un rato, bueno, ¿y a qué temperatura ocurre la combustión dentro de un motor? Eso es como si fuéramos al laboratorio y el procedimiento te dice caliente a 300 grados Celsius o a 150 o 120. O sea, es la misma
El mismo razonamiento, lo único que aquí el sistema pues no está sobre una plancha o mechero, etcétera, pero todo eso está ocurriendo en el interior del motor. Hay una mezcla de aire y combustible y debe, entre comillas, haber una mezcla estequiométrica. Una mezcla estequiométrica desde el punto de vista químico significa que están las concentraciones de los reactivos de tal forma que conduzca, en este caso, a la formación de productos inocuos, es decir, dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno molecular, etc. Entonces, el punto que estamos discutiendo aquí es cuál es esa mezcla estequiométrica, o si lo queremos ver como un cociente o una razón aire-combustible, igual que analizamos cualquier reacción química, pues, cuánto de uno y cuánto del otro, y al final vamos a decir de 7 a 2, de 15 a 1, de 2 a 20, o lo que fuera. Pero esto es lo que estamos discutiendo. Una razón estequiométrica, o sea, desde el punto de vista químico, podemos analizar, y cuando le preguntaba, bueno, la gasolina que es una mezcla, no podríamos escribir todos los componentes de la gasolina. Tendríamos que escoger un componente mayoritario para poder escribir una ecuación ajustada. Que en el caso de la gasolina se podría modelar con el octano. Ahora, las condiciones ideales es que las especies que se produzcan sean lo menos contaminantes, lo menos perjudiciales. Pero desde el punto de vista cinético, no ocurre eso. Como en medio ahí está el factor temperatura, nosotros sabemos que la cinética es función de la temperatura, entonces puede favorecer esa relación, esa razón aire-combustible puede favorecer una especie sobre otra. Si tienen la copia del texto que usamos de referencia y lo pueden buscar en el capítulo 10, la figura 10.3, ¿Cuál de los dos textos? Está el de Orozco y el el de la visión, sí, más. el de Orozco. Ok. Ya lo tienen, descríbame lo que hay en esa gráfica, la figura 10.3. ¿Alguien tiene la figura ya? Creo que ya la encontré.
Es la que está en la página 343. Dice efectos de la relación del aire, combustible, emisiones de hidrocarburos. ¿Pesa? Correcto. La línea vertical que hay allí, ¿en qué relación aire-combustible está marcada? ¿Entre qué valores? Entre 14 y 16, está en 15, por decirlo así, probablemente. Ok, y si vemos esa línea vertical que está allí marcada, para ese valor, un poquito más allá de 15, ¿cómo son las concentraciones de los 3 contaminantes que se mencionan allí? Creo que son básicamente las mismas. No, pero atendiendo, ahí hay 3 curvas, ¿verdad? Sí, 3 curvas. Bueno, atendiendo, por ejemplo, la curva de la primera, la del monóxido de carbono, ¿qué ocurre con la concentración, que es lo que está graficado en el eje vertical? Disminuye, Disminuye. casi cero. O sea, son bajas, ¿verdad? Muy bajas ahí. Ajá. Y si vemos la del hidrocarburo, Como en 5. Alrededor de 5. o sea, pero no es el mínimo. No. Y para el óxido nítrico, El máximo. Correcto. entonces, ¿qué concluimos? Que en la relación aire-combustible, el contaminante específico que se encuentra mayoritariamente es el monóxido de nitrógeno. Yo diría que en ciertos momentos va a favorecer una especie sobre otra, porque si nos fijamos en el punto 10, creo que está el máximo de CO2 y hidrocarburo, pero el mínimo de monóxido de nitrógeno. O sea, en pocas palabras, eso significaría que lo que se busca idealmente, que sean mínimas las emisiones, no se logra. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, el problema nace, o sea, no de la estequiometría ni de la química de ningún lado, sino que las condiciones bajo las cuales ocurre el proceso de combustión en el motor no permite que las especies que son contaminantes produzcan los mínimos bajo esa relación aire-combustible teórica. En otras palabras, si quieres controlar uno de los contaminantes con una relación aire-combustible, el otro se te dispara. Y si la mueves hacia el otro se te dispara. Entonces, estas son cosas que desde el punto de vista ambiental ocurren con frecuencia cuando queremos controlar algunas de las variables. En este caso es multivariables, ¿no? Porque ya dijimos, todo lo que es compuesto orgánico volátiles, pues se va a volatilizar. Y si pudiéramos hacer un cromatograma de todas las sustancias que se generan en esta combustión de gasolina y de diésel, a eso le sumamos las partículas, ¿no? Que son evidentes su formación por los humos que vemos de algunas fuentes móviles. Entonces estamos frente a un verdadero problema de generación de contaminantes bajo esas condiciones de temperatura. Habrán algunas especies que mayor temperatura se van a ver favorecidos, ya eso nosotros lo conocemos
en los temas de los equilibrios químicos. Así que eso representa un reto desde el punto de vista del análisis estequiométrico al que nosotros estamos acostumbrados para interpretar cuál es la posibilidad de que se formen determinadas especies versus otras. Ahora, todo este antecedente, ¿a dónde nos lleva? A otro problema. La última clase estuvimos discutiendo un poco el problema de la capa de ozono. Ahora vamos a mirar un momentito. Otro problema que nos atañe mucho aquí en Panamá, nuevamente por la radiación solar. Y sería el problema del smog fotoquímico. Lo que ven aquí en la parte inferior es el punto del libro donde está desarrollado lo que vamos a comentar. Entonces, aquí la gente fundamental es la luz solar. Estos óxidos de nitrógeno tienen una particularidad. O sea, en el laboratorio nosotros podemos generar óxidos de nitrógeno cuando hacemos reaccionar ácido nítrico con un metal. Y la característica de estos óxidos también es que son irritantes, ¿no? Entonces, tendremos que mirar desde el punto de vista químico la estabilidad o inestabilidad, de cualquiera de dos formas, el análisis del NO2 versus el NO, el óxido nítrico, en función de la temperatura. El NO2 es inestable a altas temperaturas y por lo tanto habrá bajas tasas de emisión de NO2 en los procesos de combustión. Pero el óxido nítrico, entonces, que entra a la atmósfera, lentamente, como comentaba alguien hace un rato, se va a oxidar a NO2. O sea, en otras palabras, la condición de la reacción no favorece la formación del NO2. No obstante, se produce NO que en la atmósfera se va a oxidar a NO2. Entonces, esta pareja NO-NO2 participan en un ciclo denominado ciclo fotolítico de los óxidos de nitrógeno. Y ellos van a ser precursores de un oxidante en la troposfera, que es el ozono. ¿Ustedes han oído hablar alguna vez del ozono bueno y del ozono malo? ¿O nunca? Yo No, no profesor. había escuchado. No. No escuché lo que dijeron, por eso se escuchó un ruido nada más. ¿Lo habían escuchado o no? No. No, profesor. No. Bueno, como en todo en la vida, no es blanco y negro, no, bueno o malo. El ozono en la estratosfera ya vimos la importancia que tiene para la vida. El ozono acá en la troposfera, pues, es un oxidante. Creo que les comenté que el ozono, el olor a ozono se siente, se percibe.
porque el término griego de ozono significa, o traducido en español, es el oliente. En panameño podríamos decir que es algo así como el que hiede, o algo así, no sé. Así que bueno, cuando usted esté cerca en su casa, su hermanito, lo que sea, los mande a bañar, usted le puede decir que huele más que el ozono, o que huele ozono. Entonces, si no hubiese la luz solar, no hay ciclo fotolítico de los óxidos de nitrógeno. Ahora, ¿cuál es el impacto que tiene el ciclo fotolítico? Nuevamente, es un fotón de energía, o sea, es una longitud de onda determinada y dentro de un rango del espectro electromagnético. Y aquí es algo singular que a lo mejor no se han detenido a pensar hasta el momento, porque bueno, no se les ha exigido. Y imagínense que usted tuviese una cajita con muchos reactivos. Usted dice, bueno, voy a utilizar nitrato de plata 0,1, tengo aquí 0,1 molar, 0,01, 1 molar, y usted va y escoge el que usted necesita. Bueno, acá es como si tuviésemos una cajita de longitudes de onda y cada una corresponde a un fotón determinado. Entonces, en el caso del ciclo fotolítico de los óxidos de nitrógeno, sería una longitud de onda de 380 nanómetros. ¿En qué rango está eso del espectro de radiación electromagnético? 380 nanómetros. UV. Correcto, estamos en la zona UV. Entonces, ¿qué efecto puede tener ese fotón sobre el NO2? ¿Qué se les ocurre? ¿En qué puede convertir el NO2? ¿Qué se puede liberar de allí a partir de ese fotón, de esa ruptura? El término fotolítico lo entiende, ¿no? Foto es de luz y lítico es de ruptura, ¿no? Si se rompe el NO2, ¿qué podría generar? Recuerden que va a formar una especie estable, ¿no? Porque ya dijimos que a alta temperatura es más inestable. Nitrógeno molecular que podría reaccionar con el ozono. Espérate, Y el NO2 con un fotón se rompe y podría formar ¿qué? nitrógeno molecular. No, ¿Qué otra cosa? óxido de nitrógeno, NO. El NO. ¿Y qué se NO. liberaría? Un radical O oxígeno. un radical oxígeno. Oxígeno. Y ya entendemos que un radical es una especie química que tiene un electrón desapareado. ¿Y cuál es su característica fundamental? Que es altamente reactivo. Es correcto, muy reactivo, muy reactivo. El radical con ese electrón desapareado quiere aparearse. Ese quiere entre comillas. Muy bien, entonces tenemos allí que se forma un oxígeno y como es inestable y altamente reactivo, ¿con qué va a reaccionar? Con el amigo ozono. No, pero no hay todavía en el medio. Este es un precursor, es un paso previo. Con oxígeno molecular. Con oxígeno molecular y ahí sí va a formar el ozono, el O3. Entonces estamos diciendo aquí que el NO2 es un precursor, es una fuente de radicales de oxígeno que van a, o átomos de oxígeno atómico, que va a reaccionar con oxígeno molecular para formar O3. Y eso es un contaminante secundario en la atmósfera y es oxidante. Y su olor, como reitero, no es agradable. Ahora, por el otro lado, lo que comentó Carlos, entonces quedaría el NO, el óxido nítrico. ¿Y ese óxido nítrico qué le podría acontecer? Voy a volver a reaccionar con el oxígeno radical. Vuelve
a reaccionar con el oxígeno y forma NO2. Por eso que es un ciclo. Ahora, el NO2 en el problema de la estratosfera, ¿dónde lo vimos también? En el problema del ozono estratosférico. ¿Qué representaba en el mecanismo de destrucción del ozono de la estratosfera? Lo que ocurría en la etapa del otoño y el invierno, ¿qué había allí? ¿Qué especie quiero decir? ¿Qué especie química? Él es alberga la forma inactiva, se llama, almacena la forma inactiva de los oxígenos con cloro. Con cloro, exacto. Ajá. Es un depósito, es un Es un almacén, depósito, podríamos decir, ¿no? De las formas inactivas de cloro. Entonces vemos que, o sea, nos fastidia y nos molesta ya en la estratosfera y los óxidos de nitrógeno también nos fastidian y nos molestan acá en la troposfera. Y de una forma casi imperceptible, ¿no? Porque el nitrógeno en el aire está en abundancia, así que de eso no podemos escapar. Entonces, fíjense, vamos estableciendo los ingredientes para este problema del smog. La luz solar, que aquí en Panamá es abundante. Luego tenemos las emisiones de NO2 o NO, que estamos viendo que aunque no se vean favorecidos desde el punto de vista cinético, pero el NO entonces se oxida a NO2. Que aunque el proceso es lento, pero es constante. Entonces tenemos allí el ciclo funcionando. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Lo que estamos describiendo cualitativamente. El ozono que se forma a partir de este NO2 es el ozono malo. Correcto. Bueno, Sí. ya. Entonces, la otra parte de estos NOx aquí tiene que ver con algo parecido a lo que vimos con el ozono estratosférico. ¿Recuerdan allá las condiciones que tenían que darse para que se desatara la destrucción catalítica del ozono? ¿Cuántas cosas ocurren naturalmente para que se dé esa destrucción? Enuméreme cuáles eran las condiciones. Se refiere al punto de las formaciones de nubes. Exacto, ese era uno. Formación de nubes. ¿Cómo se llamaban las nubes? Bueno, no, bueno. Las nubes estratosféricas polares. Nubes estratosféricas polares en español. Y en inglés eran las PSC. Bueno, casi el Paris Saint-Germain, pero no, es PSC, Polar Stratospheric Cloud. Y bueno, ¿y esas nubes qué composición tenían? ¿Qué tenían en su interior? Tres componentes. ¿Cuáles eran? Ácido nítrico. Ácido sulfúrico, ¿qué más? Ácido nítrico. Ácido nítrico, ¿y qué más? El medio, ¿no? El medio natural, ¿qué era? Vapor de agua. Agua. ¿Verdad? Todo eso. Ok, entonces ya. Hablamos de los depósitos inactivos, las nubes estratosféricas polares. ¿Qué otro factor confluye ahí para que se dé el agotamiento del ozono? ¿Cuál otra condición propia de las regiones polares? Bajas temperaturas y Baja la formación de temperatura. cristales. Baja temperatura, formación de cristales. Baja temperatura del orden de ¿cuántos grados Celsius más o menos? ¿Por dónde andaba?
¿Menos cuánto? No recuerda temperatura del orden de menos 80 grados No. Celsius. Menos 80 grados Celsius. Ok, ¿y cuál otro factor en esa región polar que les decía que aislaba esa parte del planeta? ¿Qué otra cosa se formaba allí? El vórtice. El vórtice circumpolar, o el antártico o ártico, ¿no? Que les decía, bueno, es parecido al que se usa en el laboratorio para agitar, ¿no? Entonces, todas esas condiciones se dan para que ocurra esto. Lo que estamos analizando ahora acá en la formación del smog es cuáles son las condiciones de reacción. Y esta línea de pensamiento quiero que la sigan para cuando estudien. Porque aunque esto aparece en los libros separados, en capítulos, etcétera, o sea, nosotros, bueno, ustedes como estudiantes de química, sé que están en la capacidad de emitidos, nosotros como receptores de ello, y las propiedades particulares que les decía son relevantes, el tiempo de permanencia en la atmósfera, qué reacciones sufren, y en este caso vemos que conduce también a un problema. En el caso particular de llamarlo ozono malo, este es un fenómeno propio que ocurre en el verano también en Santiago, Chile, que salen del ciclo en el sur del agotamiento del ozono, y en el verano entonces arranca también debido a las emisiones, que es propio de cualquier metrópoli, este ciclo fotolítico del nitrógeno que conduce a la formación de ozono troposférico. Entonces el aire se satura de ozono, y como estamos diciendo que tiene un olor característico, hay veces que, bueno, puede que haya en el medio un gas, pero si es inodoro, como el caso del metano, pues uno no lo percibe, sabe que está el contaminante ahí, pero vaya, pero en el caso de que sí tenga esta particularidad, bueno. Entonces, allá decíamos que tiene que ocurrir esa fase previa, luego el invierno, y luego cuando inicia la primavera, entonces comienza este fenómeno. Aquí este ocurre porque naturalmente hay luz solar aquí en Panamá, y bueno, se va a dar. Ahora, lo que discutíamos con los automóviles hace un rato, en Panamá actualmente las emisiones, dependiendo de qué punto geográfico estés, puede ser como desde las 4 de la mañana que arranca esa maquinaria y comienza a producir contaminantes. Entonces ya comenzamos a pensar que dependiendo de la hora del día, los procesos que ocurren van a ser distintos. O sea que en unas horas algunas especies se concentran o se acumulan, y eso va a conducir a distintos mecanismos de reacción. Es como hablar la fase luminosa, la fase oscura de la fotosíntesis, por ejemplo. Entonces aquí vamos a encontrar una química diurna y una química nocturna. Suena casi como los horarios, ¿no? Si eres diurno o nocturno. Bueno, ¿cuál es el radical que les he dicho que es el más importante en la troposfera? Que se considera El hidroxilo. el hidroxilo. Entonces, el hidroxilo va a tener un papel fundamental aquí porque el óxido nítrico, ¿recuerdan cuando hacían estructura de Lewis? ¿Cuál es la característica del óxido nítrico? Puede resonar. ¿Y qué más con respecto al número de electrones? ¿Es un radical o no? ¿Es un radical, sí o no? Sí.
El Claro. radical también el oxígeno. Claro, usted lo ve y lo mira y nada más, ¿no? Por la posición en la tabla periódica 6, 5, 11, ya sabe que si hace cualquier estructura le va a quedar desapareado. Entonces, bueno, tenemos el radical hidroxilo y tenemos el óxido nítrico que también, así que van a conducir a la formación de HNO2. Y como ese radical hidroxilo también está en el medio, ya vimos la fuente a partir del vapor de agua de la atmósfera, también puede oxidar al NO2 y formar HNO3, o sea, ácido nítrico. Así que es un proceso vía radicales con la participación del radical hidroxilo y el otro radical que también es abundante es el radical hidroperoxilo, que es el del peróxido, ¿no? H2O2, el radical sería HO2, que en todo caso va a actuar también como oxidante. Entonces, esas reacciones van a ser simultáneas a la del ciclo fotolítico que comentamos hace un rato, aunque la velocidad de reacción, la cinética, es más lenta que la del ciclo fotolítico. En el caso de las atmósferas como las nuestras, donde hay tantas fuentes móviles y, bueno, la combustión incompleta va a depender también del mantenimiento que le demos a nuestros autos, ¿no? Nosotros vemos en la vía fácilmente por el tipo de gases, los olores y los colores, qué motor está funcionando inadecuadamente. Entonces, ante la presencia en la atmósfera también de monóxido de carbono, el monóxido de carbono con el radical hidroxilo también puede conducir a la formación de radical hidroperoxilo. Entonces estamos ahora en una dinámica en el aire de que todas estas reacciones están ocurriendo todos los días, porque las fuentes móviles no se acaban aquí en nuestro país ni en cualquier ciudad, ¿no? Donde transitan tantos automóviles. Entonces dijimos que se puede formar HNO2, ácido nitroso, HNO3, ácido nítrico. Fíjense, en una atmósfera urbana estamos hablando de especies que tienen efectos importantes en nosotros y en el ambiente construido. Y ese ácido nitroso también puede sufrir fotólisis y vuelve a generar el NO y el radical hidroxilo y vuelve a iniciar la cadena. Entonces aquí tenemos una cadena de reacciones durante el día. Durante el día porque se necesita también la presencia de luz solar. Ahora, ¿qué pasa en la noche? El ozono que se produce durante el día en el ciclo fotolítico que discutimos anteriormente, se acumula. Entonces, ese ozono que se acumula puede oxidar el NO2 a NO3 y ese NO3 con el NO2 generar N2O5 y al final esa serie de reacciones van a conducir a la formación de ácido nítrico que son parte de las neblinas ácidas que aparecen durante las primeras horas del día siguiente y que después se puede convertir en el depósito que conocemos como lluvia ácida. Recuerden que la lluvia ácida, si en fase acuosa, es un depósito húmedo y si es como nitrato, o sea, la forma no ácida, entonces es un depósito seco. Profesor, Así que, dígame. me quedé en la parte donde decía que el NO2 reacciona con el NO3 y formaba... El pentaóxido Y después de eso. de dinitrógeno. Entonces, todas esas especies anteriores pueden conducir, o sea, esto pasa en la noche, esa es la química nocturna. El ozono que se acumuló en el día, en la noche oxida a esos óxidos de nitrógeno que continúan reaccionando. Y al final, esa serie de reacciones llevan a la formación de ácido nítrico. Ese pentaóxido de dinitrógeno con agua produce ácido nítrico.
El NO3, aunque es una forma menos estable con agua, también produce ácido nítrico. Entonces estamos hablando, primero, para resumir, que debido a la emisión de las fuentes móviles, y fíjense, aquí no estamos analizando la parte inorgánica, a partir de los óxidos de nitrógeno, no hemos mencionado los volátiles, ni los hidrocarburos, ni ninguna de esas otras cosas. Son precursores entonces de una serie de reacciones en cadena. El primer ciclo fotolítico conduce a la formación de ozono troposférico, que es el ozono malo. Ese ozono troposférico se acumula y en la noche, como es oxidante, va a seguir oxidando lo que esté presente en la atmósfera. Y al día siguiente entonces puede aparecer esas neblinas enriquecidas en ácido. Los hidrocarburos presentes allí pues también pueden dar lugar a la formación de radicales, o sea, donde se rompa una molécula heterolítica o homolíticamente, pues va a quedar una especie radicalaria que va a promover esta serie de reacciones. Ahora, los hidrocarburos o compuestos orgánicos volátiles, de cualquier forma se utiliza COVs, también son contaminantes primarios del aire. Eso para decir que se emiten directamente. Y esos hidrocarburos evolucionan en la atmósfera formando los llamados oxidantes fotoquímicos secundarios, que pueden ser más peligrosos que los propios hidrocarburos. Bueno, ya vimos que a partir de los combustibles son muy variados. Y hay alifático, saturado, insaturado, como aromático. Y uno de los que está en mayor cantidad, y que lo mencionó Carlos al inicio, bueno, es el metano. Pero los focos emisores de metano son distintos al resto de los hidrocarburos, entonces por eso a veces se hace la diferenciación entre el metano y el resto de hidrocarburos que no son metano. Pero eso depende del autor, ¿no? Entonces, estos oxidantes fotoquímicos, como su nombre lo indica, se originan en procesos fotoquímicos y su principal característica es que oxidan materiales que no serían oxidables por el oxígeno gaseoso. O sea, esa es una característica fundamental de estos oxidantes fotoquímicos. Tienen o tienen la capacidad de oxidar materiales que no se oxidan por el oxígeno. Y dentro de eso ya mencionamos el ozono y dentro de los orgánicos, los más conocidos son los nitratos de peroxiacilo y nitrato de peroxibenzoilo. El nitrato de peroxiacilo, en inglés, las siglas es PAN, peroxiacil nitrate. En español sería NPA, ¿no? Pero bueno, uno recuerda más el PAN, por eso, nitrato de peroxiacilo. Y el otro es el PBN, nitrato de peroxibenzoilo. Y esos hidrocarburos, pues como les decía, pueden tener el origen en las fuentes móviles, pero también la vegetación aporta compuestos orgánicos volátiles, principalmente terpenos, a partir de las plantas, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora en la imagen esto que hemos estado hablando aquí. Resumiendo, la energía solar, el fotón, libera este oxígeno atómico que con oxígeno molecular va a formar el ozono. Este oxígeno atómico y el radical OH reaccionan con hidrocarburos, producen radicales altamente reactivos que siguen la cadena de reacciones. Aquí en este dibujito, bueno, está el auto, la fuente. Esto es para ilustrarle al momento que usted vaya a estudiar. Recuerden nuestras secuencias, por decirlo, ciclo de estudio, es decir, cuál es la fuente, cuáles son las reacciones que sufren. En este caso estamos incluyendo el tema fotoquímico, es bueno, ¿y a qué longitud de onda ocurre? ¿O cuál es la longitud de onda que produce esa ruptura?
y los resultados al final, del nuevo producto, y en este caso le mencionaba el PAN, el nitrato de peroxiacilo. Entonces ven que hay un ciclo importante y que para nosotros aquí en Panamá, miren, aquí no se monitorea continuamente nada del aire, lo cual es una gran falla, ¿no? Porque no se le da el debido valor al efecto que pueden tener estos contaminantes sobre la salud. O sea, estamos hablando de especies que son oxidantes, estamos hablando de radicales. Entonces, todo eso es parte del cóctel que diariamente estamos expuestos. En el otro grupo que atiendo me decía un estudiante, y yo hacía la pregunta que, bueno, que si tuvieran que escoger entre seguir haciendo obras interviniendo la ciudad, tipo así, cintas costeras, o sea, obras que apuntan a lo turístico, y tener un sistema de producción y distribución de agua potable eficiente en todo el país, ¿qué preferiríamos? ¿Qué preferirían? No preferirían nada. Es que depende ¿De qué depende? de qué perspectiva lo miremos, porque probablemente nosotros estamos viendo química, preferiríamos la distribución de agua. No, yo digo como Pero, ciudadano, Carlos, no como mentalidad científica, ¿no? O sea, si te dicen, como océano común, vamos a hacer un plebiscito para decir, no sé, hacer cinta la cinta costera, 4 y cinta 5, costera. ¿qué preferirían? ¿Por qué Cinta votarían? costera, por cinta costera. ¿Tú votarías por la cinta costera? Como océano común, sí. Ya. ¿Y quién piensa lo contrario? ¿Puedes repetir la pregunta? Que si hiciéramos un plebiscito aquí en Panamá donde dice que van a seguir ampliando la cinta costera y toda esa zona turística de la ciudad capital, versus invertir ese mismo dinero en mejor sistema de potabilización de agua, en mejor sistema de producción y de distribución del agua a todo el país. ¿Qué preferirían? Bueno, considerando lo que ocurrió el sábado, invertir en eso. Ahora, aquí pensémoslo desde el punto de vista de la sostenibilidad. ¿Qué es lo que está pasando con el recurso agua ahora mismo? Es infinito. Está escaseando. O sea, la sostenibilidad implica no solo lo que hacemos hoy, sino a futuro. O sea, y no es para convencer a Carlos, pero ya, mucha atracción, mucha inversión, recreación, etcétera, espacios públicos, lo que quieras. Pero cuando llegas a tu casa, la realidad es que el que sabe o ha pasado por lo que es la escasez de agua, aún cuando no hay declarada una sequía en nuestro territorio y las lluvias todavía siguen, se consideran generosas y abundantes, y la institución encargada de la producción y distribución indica que de lo que se genera un 30 o un 40% se pierde. Entonces creo que es una situación que raya en lo irracional, porque además el agua potable en nuestro país se utiliza para todo, lo cual tampoco tiene sentido, de acuerdo a lo que vimos en la contaminación del agua y el uso
sea, usar agua potable para riego no tiene significado, pues. Ahora, a donde apunto en la respuesta que le estaba comentando, es que un estudiante me decía, bueno, es que la ciudad, porque me conviene que la ciudad crezca porque la calidad de vida, porque soy del interior y entonces, bueno, el valor que le estaba diciendo exactamente el 48% del agua potabilizada que se genera se pierde. Imagínense ustedes, casi la mitad. Eso es, no sé ni qué epíteto decirlo, pero bueno. Entonces, claro, estamos pensando en el desarrollo y que el resto de las provincias siga la migración hacia la ciudad. Ese fenómeno se ha dado en todas las capitales, pero ¿ustedes han escuchado algo sobre el traslado del Cairo, la capital de Egipto? Creo que leí eso en El País. Bueno, y es un desierto, imagínense, ¿no? Donde están trasladando la capital administrativa. ¿Pero por qué? Porque ya la ciudad se hizo insostenible, hostil, y es lo mismo que está pasando con nosotros aquí. O sea, si alguien en este minuto, y los que por nuestro tránsito por la vida tenemos más tiempo de estar aquí y podemos comparar con lo que era 20 años o 30 años atrás, y lo hostil que se ha hecho estas ciudades y las calles y etcétera, etcétera, dices, ¿de qué calidad podemos hablar en este momento? En la calidad en que tiene a disposición más servicios y de internet, de esto, de aquello, lo otro, pero la dinámica de la vida, o sea, la calidad en términos de qué, de la salud, de las distancias, del tráfico, o sea, hay muchos componentes como para reducirlo a uno solo, porque en realidad lo que deberíamos potenciar es el desarrollo del resto del país, porque hay recursos en estos lugares también, pues, o sea, no estamos hablando de un desierto como en este ejemplo que le estoy dando. Entonces, este problema que estamos focalizando ahora mismo aquí del smog fotoquímico es propio de las urbes. Todos los días circulando aquí en la provincia, en Panamá, 500.000 de autos, y si hacemos el inventario de las emisiones, más la luz solar, ahora mismo que van a ser las 2 de la tarde, si pudiésemos monitorear qué era lo que había a las 6, después a las 10, a las 12, a las 2, a las 3, y en la noche el ozono, etcétera, quedaríamos abrumados. Entonces, ¿ustedes creen, porque es una cuestión de creencia, que todos estos contaminantes que se generan por fuentes móviles tienen un impacto en nuestro sistema nervioso, por ejemplo? ¿O piensan que eso nada más se trata de olores y disconfort y me mareé y listo? Sí, yo una vez escuché una exposición sobre salud ambiental y cómo se relacionaba con la salud de las personas, y creo que mencionaba un poco de los disruptores endocrinos que mandaban, como simulaban el trabajo de ciertas hormonas, ¿verdad? Y eso afectaba a la salud de las personas. Entonces explicaban que había como a las personas que sufren de obesidad, hay una tasa que se justifica por la contaminación. Eso me pareció increíble. Y también problemas nerviosos y demás. Entonces sí hay una relación. O bueno, yo sí creo. Entonces, sí, la evidencia lo señala. Lo que pasa es que ante la falta de datos es difícil convencer de que algunas, incluso de las conductas, estoy hablando, porque el monóxido de carbono es reconocido y es una cosa que se sabe desde hace tiempo, la fijación del monóxido de carbono, que tiene una afinidad del orden de 200 veces mayor que el oxígeno por la molécula de hemoglobina. Entonces, incluso cuando las concentraciones de monóxido son bajas, se forma el complejo carboxihemoglobina en lugar de la oxihemoglobina. Entonces, y más ahora en estas circunstancias en que todo lo que está relacionado con oxígeno es importante, imagínense si estamos expuestos a niveles
elevados, ¿qué va a pasar? Por supuesto que va a tener un impacto porque no se está oxigenando bien la sangre. Entonces, si hay alguien que está en la calle todo el día rodando y expuesto a este tipo de contaminante, vaya. Entonces, hay cosas que, insistimos, ¿no? O sea, lo que no se mide no existe. Como decimos en educación, ¿no? Lo que no se evalúa no existe. Yo no puedo hablar nada de nada si yo no tengo datos que verifiquen eso. Entonces, ese es un factor importante porque nuestro organismo se expone y está mostrado que hay una relación directa, ¿no? Entre los niveles de monóxido y de la carboxilación de la hemoglobina. Entonces, ahí hay efectos directos sobre la conducta del sistema nervioso central. Eso limita nuestra agudeza visual, el discernimiento de la luminosidad, algunas funciones psicomotoras, alteraciones cardíacas, etc. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿será que cuando se dan estos episodios, si tuviéramos mediciones en tiempo real, la agresividad que muestran ciertos conductores o personas que están en la calle todo el día respondería tal vez a unos pics a ciertas horas del día de estos contaminantes? O sea, no deja de ser una posibilidad, pero no lo podemos demostrar mientras no se haga mediciones. Muy bien, entonces, hay un ciclo fotolítico donde participa el dióxido de nitrógeno y ahora a ese ciclo fotolítico, les decía, le sumamos los compuestos orgánicos volátiles, que son productos también de fuentes móviles o de fuentes naturales, las plantas. Entonces, la entrada de esos compuestos orgánicos, el ciclo fotolítico solo, podemos decir que era inorgánico, ahora es orgánico. Esos hidrocarburos en el medio se pueden encontrar con ese oxígeno atómico que se fotolizó del NO2 y va a formar radicales. Que van a llevar entonces a la formación de estas formas orgánicas. El nitrato de peroxiacilo, que sería el alifático, y benzoilo, que sería el aromático, ¿no? Entonces ahora tenemos una mezcla de oxidantes en el medio y todo eso se está produciendo diariamente. Así que si lo miramos desde esa perspectiva y la pregunta que les hice, bueno, estar en la ciudad para estar expuesto a todos estos contaminantes versus estar en un espacio abierto donde primero no existe ese tráfico rodado y por lo tanto los niveles no van a alcanzar valores tan importantes como en el centro de la ciudad. Así que es toda una dinámica que es cierto, no solamente es química, ¿no? Bueno, aquí hay un resumen de esto que hemos estado hablando. Aquí vemos en el centro el dióxido de nitrógeno, las reacciones que hablábamos de la química diurna y nocturna que pueden llevar a la formación de ácido nitroso, ácido nítrico, el pentaóxido, el nitrato, o sea, todas formas oxidadas durante la química diurna, y la participación de los radicales peroxiacil que pueden conducir entonces a la formación del PAN, que sería un oxidante, para diferenciarlo del ozono, un oxidante fotoquímico orgánico. Entonces es una química compleja en el sentido de que todos los procesos se dan simultáneamente y aislar la cinética de cada uno de ellos es difícil, ¿no? Pero aquí en este diagrama aparece, si se fijan en la parte inferior, el nitrato de amonio. ¿Este nitrato de amonio qué origen podría tener? ¿En qué diagrama, profe? Ah, no le estoy mostrando un diagrama, ¿no? Ah, sí, pensé que estaba hablando de la página del libro. Ya, Ah, sí.
No, no, no. Aquí al final dice HONO2, amoníaco, nitrato de amonio. ¿De dónde podría provenir ese amoníaco? ¿Cuál se les ocurre que puede ser una fuente de amoníaco en la atmósfera? Porque es importante porque si tienes un ácido, bueno, y el amoníaco es básico, puede neutralizar, ¿no? Serían de fuente compuestos orgánicos de amina. ¿Qué otra fuente? ¿Dónde se utilizan los compuestos de amonio fundamentalmente? ¿En qué actividad? En la agricultura. En la agricultura, ¿verdad? Entonces, a partir de allí hay una emisión y fíjense que tiene un rol, ¿no? En la neutralización de estos ácidos. Muy bien, entonces esto que hemos comentado, como ya se los indiqué en la diapositiva anterior, están esos puntos allí en el libro para que se guíen donde profundizar lo que hoy estoy comentando y que es un problema real para nosotros aquí en Panamá, que tal vez pasa totalmente inadvertido. Ok, entonces, el otro punto relevante que les decía, miren un momentito las gráficas a ver qué les dicen las gráficas. Ok, ¿qué les dicen estas gráficas? ¿Qué sugieren, mejor dicho? Bueno, lo que ves como
la abundancia o las concentraciones de los diferentes contaminantes va variando durante el día. Por ejemplo, en el ozono, en la mañana se da principalmente la producción, pero luego en la tarde, sí, casi 3 de la tarde, a 9 de la noche, ocurre la disminución por lo que ustedes nos explicaban antes. Comienza a oxidar las especies de nitrógeno y forman estas nubes ácidas. Por eso hay menores concentraciones de ozono nocturno. Ok, En muy el bien. de CO2 y NO2, en el de NO y CO, bueno, queda claro que la aglomeración del auto se da principalmente en esas horas, por lo tanto las concentraciones de estas especies van a ser mayoritarias en eso, cuando están en esos autos. Gracias, Carlos. ¿Algún aporte adicional? Una pregunta, RH y HC son las mismas, no son las mismas cosas. ¿Cuál es la diferencia? No, no, otro simbolismo nada más. Ah, ok, ya. ¿Algún aporte adicional? Voy a tener que comenzar a dar puntos por participación para ver si así el resto habla. Los demás están aquí escuchando o están sentados o están escuchando música, escribiendo poesía. Voy a mandarlos a escribir una poesía al ozono para ver si escribiendo entonces me contestan. Serán don Rigoberto, buenas tardes. Eh, ¿Sería tan amable de comentarme respecto a algo que le llame la atención de estas figuras, estas gráficas? Ok. Entonces, fíjese, estas gráficas pueden variar dependiendo del país donde sea, ¿no? Profe, una pregunta. No por si yo soy el que estoy preguntando ahora. Primero coméntame y después pregunta. Es que me llama la atención en el gráfico de la derecha, el que tiene colores. No sé a qué se refiere con oxidante.
Ok, entonces, ¿cuál fue el comentario? No alcancé, ¿alguien me repite cuál fue el comentario? Jennifer pregunta que en la gráfica de colores, ¿a qué se refieren con oxidante? Ah, porque hay una mezcla. Recuerden que el smog está constituido por oxidantes fotoquímicos. ¿Cuáles son los que hemos visto hoy? El ozono, de la parte inorgánica, y de la parte orgánica mencionamos el PAN, el nitrato de peroxiacilo alifático, el PBN, nitrato de peroxibenzoilo, que sería el aromático, y también los aldehídos. Entonces, les decía que si nosotros pesquisáramos aquí en Panamá todos estos contaminantes, nosotros podríamos hacer una gráfica similar a esto para saber durante el día cómo es la evolución horaria de estas especies y en alguna forma, bueno, imagínense si después del mediodía el aire está saturado de oxidantes fotoquímicos, no sería una buena idea andar circulando, ¿no? Pero lo que Rigoberto comentaba, bueno, que le llama la atención que no sabía esto, es que esto pareciera no tener relevancia, pero tú dices, es que si salgo temprano en la mañana voy a estar expuesto a altos niveles de esta especie y la otra. Mientras avanza el día, bueno, el NO disminuye, pero porque se está oxidando y está formando NO2. Y los oxidantes fotoquímicos, cuando la luz del sol está aquí en su cenit, en su máxima expresión, entonces se activa ese ciclo fotolítico del dióxido de nitrógeno, y si hay en el medio también hidrocarburos, va a generar entonces esos oxidantes fotoquímicos. Y el ozono que se acumula en la tarde, en la mañana, inicia otro ciclo, esa química nocturna, que genera en la formación de especies ácidas. Entonces ya ven que la atmósfera o el aire que estamos respirando, desde el punto de vista de los contaminantes presentes, es función horaria, ¿no? Del tiempo. ¿Alguna otra cuestión? Pero pues sí, una consulta con lo que había dicho de que sería mejor circular, entonces no sería mejor circular a esa hora. Eso entonces no afectaría de otra forma, o sea, si durante esa hora no va a haber esa concentración. No se invertiría. Tu intervención, Medellín, tu intervención tiene muchos no de por medio y eso me confunde. Hazlo en positivo, por favor. Ok. Usted, es que la parte que mencionó que sería mejor no circular, voy a usar ese no nomás, no circular durante las horas más 4 o 6 de la tarde, porque durante ese periodo hay más, se forman lo que son las especies oxidantes, pero si no circuláramos a esa hora, eso no afectaría de otra forma, o sea, como que viéndolo de otra forma, en la mañana no afectaría, ya que ahora no hay esa concentración que había. Volviste a usar como 3 no, pero entendí lo que... Vamos a hacer un juego de no diga no. A ver, pensemos que son oxidantes fotoquímicos, y así como les comentaba lo del monóxido de carbono, tendríamos que buscar cuál es el efecto del ozono troposférico, del PAN, del PBNB, del aldehído, etc. Bueno, de los aldehídos podemos suponer cuál es el efecto irritante que va a tener en las vías respiratorias, eso no hay que dudarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las advertencias ambientales que se hacen? Si a determinada hora del día la autoridad ambiental dice a las 11 de la mañana hay un incremento de los niveles de tal... Bueno, no te expongas, es como el tema de la radiación solar. Hay periodos del día o horas en que te dicen no te expongas porque a esta hora es más riesgo por la inclinación de la radiación solar, por nuestra posición geográfica, etc. Hay una mayor entrada de radiación UV y tal, entonces no te expongas. Aquí estamos hablando que si diariamente nos exponemos y si hay gente que pertenece a ese grupo más sensible,
por exposición a estos contaminantes, eso va a generar un problema. Entonces, lo ideal es evitar exponerse, y estamos hablando en espacio abierto, o sea, afuera. El tema ahora mismo de que la transmisión del virus, por darte algún ejemplo, que podemos andar, sí, podemos andar afuera y el virus lo que quiera, pero eso no significa que esta química que estamos viendo aquí no está funcionando. Entonces puedes ir a hacer ejercicio, puedes hacer lo que quieras, pero si estás en un medio que está saturado de oxidantes fotoquímicos, vas a estar, y sin mascarilla, porque esa es la idea de no tener que estar con la mascarilla. Entonces estamos cambiando el problema por otro. Entonces, el ozono necesita los precursores previos, que son los NO2, que se forman temprano en la mañana. Entonces, con la estequiometría vimos que en realidad no hay una razón estequiométrica que minimice la formación de estas especies. En el caso de los óxidos de nitrógeno, porque es función de la temperatura de la combustión. No obstante, la cinética dice que, aunque es lenta, el NO se va a oxidar en NO2. Y cuando haya NO2 suficiente, se fotoliza, va a liberar el oxígeno, va a formar ozono, y ese oxígeno con los hidrocarburos volátiles va a formar radicales orgánicos que van a dar cuenta del PAN, del PBN, de los aldehídos en el medio. Entonces, ¿de qué sirve la información ambiental? Para advertirnos cuáles son las horas del día en que estaríamos más expuestos a determinado tipo de contaminantes. Luego tendríamos que ver los efectos que tienen esos contaminantes sobre la salud, sobre lo que vimos hace un rato, el sistema nervioso central, sobre la conducta, sobre la respiración, etc. Y en realidad el tema de salir o no salir va a depender de la susceptibilidad de cada individuo. Lo que apunta a mi observación más es que tendríamos derecho a conocer esa información. Porque como no hay ese tipo de estudio, podríamos hacer correlaciones, por ejemplo, la incidencia de enfermedades respiratorias asociadas a estos oxidantes, pero no tenemos datos para decir. Entonces, cuando tú vas al médico por alguna razón, tú vas a decir, mire, yo vengo porque ayer me expuse a los oxidantes fotoquímicos del smog, porque ayer hubo un tráfico horrible y hubo tantas horas y los carros andando, así que me imagino que esos niveles subieron. Y, o sea, ¿quién va a ir a consultar a un médico y a decirle eso? Pues nadie. Ay, me dio mareo, me dio los triglicéridos, el colesterol, se revisó esto, aquello, lo otro, porque no van a buscar ese tipo de información. ¿Me explico, Medín? Sí, profesor, sí, esa era mi pregunta, muchas gracias. Entonces, es importante, pero ya les digo, este conocimiento no, parece que no interesa mucho aquí en nuestro país. Claro, en los países, las ciudades más contaminadas que tienen un declarado problema de contaminación atmosférica, en los centros urbanos, pues esto sí es importante y se monitorea y te informan. Y de hecho sirve en los... Pero se puede hacer. ¿Qué cosa? O sea, monitorear. O sea, tenemos un equipo que puede hacer en Panamá. No, lo que tenemos es muy poco. O sea, no existe una red, Carlos, que es lo que deberíamos tener. Una red conectada significa que tendríamos que monitorear aquí los lugares de máxima población, estamos al norte, el este, el oeste. Y esas estaciones deberán estar interconectadas y tener información en tiempo real. Así como les mostraba, o les decía más bien, que el ozono, tú puedes entrar a la página de la NASA y ahora mismo con el cambio climático nosotros podemos entrar y ver cuál es la situación de Panamá y qué es lo que dice el modelo predictivo de cuál va a ser el ascenso de el mar en Cristóbal, en Gunayala, en Puerto Armuelle, etcétera. O sea, información en tiempo real que se va generando. Aquí, en los países que tienen estos sistemas, están las denominadas alertas ambientales, preemergencia ambiental, emergencia ambiental. O sea, que esos indicadores son como marcadores. Entonces, si se me subió la presión, espérate, tengo que hacer algo. Bueno, se disparó alguno de estos contaminantes a alguna hora, se superó la norma, hay que detener algunas actividades. ¿Cuáles son las principales fuentes que están? Entonces, ahí es donde vienen las restricciones del número de vehículos que pueden circular, las placas Parinón, no se permite la entrada, por ejemplo, de transporte selectivo a ciertos lugares, a ciertas horas, hasta que no mejore esos niveles de esos contaminantes. Entonces, para eso nos sirve generar esa
esa data, esa información. Pero como no la tenemos, reitero, nadie te puede decir que eso está pasando o no está pasando porque no hay datos. Pero de que lo estamos respirando, lo estamos respirando. De eso no tengan ninguna duda. Así que la próxima vez que alguien nos cuestione por sus conductas erráticas, usted dice, mira, vengo de la ciudad y veo un tranque, entonces el smog fotoquímico me está afectando. Y no deja de ser mentira, ¿no? O sea, no es mentira. Muy bien. Para salir del smog, vamos a hacer un ejercicio numérico o a plantearlo por lo menos, ¿no? Y voy a cerrar esto aquí. Profe, Estuvimos mencionando que las concentraciones en el aire son función de la ecuación de estado del gas ideal no corregida. Están viendo la dependencia que hay de la presión con la temperatura. Y en el caso de las emisiones, es importante a la salida saber esos gases qué temperatura tienen. Entonces, ¿alguien iba a decir algo? sí, yo le iba a preguntar si los ejercicios de la prueba formativa te podíamos hacer preguntas Ah, claro que puedo hacer ahora, preguntas. Ah, no, ahora no. pero al privado sí, mandarle lo que he hecho. Sí, sí. Eso sí, correcto, correcto. Sí. Ah, listo, ya. Ok, entonces aquí está el ejercicio para que por lo menos lo planteemos en estos 10 minutos que restan. Dice, el metano es un gas de efecto invernadero GI que se produce por la descomposición de la materia orgánica que procede en gran parte de los vertederos el ganado bovino y el resto del sector ganadero, pollos y cerdo. La atmósfera tiene una concentración de metano de 1869 ppb. Anoten ese dato. 1869 ppb. Dice, exprese esta concentración en microgramos por metro cúbico. Vamos con esa primera parte. La parte introductoria, bueno, el metano, para recordarnos cuál es la fuente, descomposición de materia orgánica, vertedero, ganado bovino, sector ganadero, y la concentración 1869 ppb expresa eso en unidades de masa por volumen, microgramos de monóxido de metano, perdón, por metro cúbico de aire en condiciones normales. Perdón. Ya lo tiene. 1869 ppb de metano, convertirlo a microgramos por metro cúbico. ¿Ya lo notaron? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, adelante pues. A ver.
Profesor, una pregunta era metano, ¿verdad? Correcto, metano. Ok. Ya me dio un valor. ¿Cuánto te dio? 1222,95 microgramos por metro cúbico, sobre metro cúbico. 1222,95. Ujú. A mí me dio 1226. Los que ya tienen un dato voy a poner de nuevo para que hagan la B, la parte B. La parte B dice, si se alcanzan niveles atmosféricos de metano de 2,5 ppm a 25 grados Celsius en una atmósfera, ¿a qué equivale esta concentración en milimol por metro cúbico? $2,5 ppm de metano a 25 grados Celsius y una atmósfera, ¿a qué equivale en milimol por metro cúbico? ¿Ya lo tienen? Sí, profesor.
A ver, veamos la lista. Daire, aquí está. Maisun, ahí está. Este no está tampoco. Tiffany. Tiffany no está. My Best. Ahí está. Rigoberto, Susan Cedeño. Bueno, ahí está una imagen. No sé si Susan está ahí. Susan, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ok. Medín, Carlos, Jennifer, Whitney, Cecilia, Olga. Olga. No está Olga. Susan Smith. Tampoco. Adriana Torres. Ahí está. Muy bien. A Carlos le dio 1223, a Medellín 1226. ¿Alguien obtuvo resultado similar? A mí también me dio 1226. Ok. Ya tengo la B. ¿Cuánto le dio, Carlos? Me dio 0,102 milimol por metro cúbico. Ok. Muy bien. Son las 2:25. A esta hora termina la clase, ¿verdad? Creo no, que terminaba terminaba a las 2:15. a las 2:15. ¿Vieron? No me advirtieron. Lo siento. Les quedo debiendo 10 minutos. Ok, listo. Pues entonces, los que tengan consulta, lo que comentó Carlos de lo que han resuelto, me lo envían y por favor, me lo mandan a mi correo institucional y en el chat escriben para que yo viéndolo ahí rápido sé que lo miro allá. Nos vemos, pues. No, brother. Algo